¿Ustedes han tenido posibilidades de oír hablar de este sistema en anteriores cursos? Sí, profe. En histología, por ejemplo. Ya. ¿Vieron estructura solamente? ¿No han visto función? Sí, fue más que todo como lo general y también en parte en embriología también lo vimos un poco. Ya. Muy bien, entonces, este sistema, el sistema endocrino, tiene algunas similitudes con lo que es el sistema nervioso, porque el sistema nervioso es un sistema de comunicación, pero también participa en la regulación, ¿no? Libera moléculas que transmiten mensajes y por lo tanto son moléculas señal que en el sistema nervioso son los neurotransmisores y en el caso del sistema endocrino son las hormonas, ¿no? Son muy similares, la verdad, pero la diferencia o una de las diferencias importantes es que mientras los neurotransmisores casi siempre están relacionados con la producción de potenciales de acción o cambios de potencial de membrana entre las células o con tejidos excitables, en la función endocrina, digamos que esa señalización que va por sangre la mayoría de las veces es una señalización que no se traduce en ese lenguaje eléctrico de los potenciales de acción, ¿no? Sin embargo, tanto si ahora pues uno habla del sistema neuroendocrino, ¿no? Porque también se fusionan los dos sistemas para poder participar en lo que es la regulación. Una cosa importante de este sistema es cuando nosotros cambiamos las producciones de hormonas, porque todos tenemos pues diferentes concentraciones de las hormonas corporales, pero hay cambios en los diferentes momentos de la vida y estos cambios están muy asociados, por ejemplo, a situaciones como por ejemplo el ejercicio. En el ejercicio usted se mete a una dinámica y una de las cosas que cambia son los niveles de catecolaminas. Las catecolaminas están catalogadas como neurotransmisores, pero también tienen su función hormonal y ejercen efectos desde este enfoque. Otra situación en la que hay cambios en la producción hormonal son en situaciones como en la vejez, en el embarazo, en la menopausia, todos estados fisiológicos por los que todos pasamos, ¿no? Pero, por ejemplo, una mujer embarazada, pues tiene todo un cambio porque ya son dos vidas las que hay en ese mismo cuerpo. Entonces tiene que cambiar el volumen intravascular, por ejemplo, tiene que cambiar el gasto cardíaco, tiene que cambiar la función respiratoria, ¿no? Y en todo esto hay una participación del sistema endocrino. Las otras situaciones son los estados psíquicos, por ejemplo, una depresión, y entonces eso también genera o afecta estas concentraciones hormonales. Cambios de temperatura, el calor, el frío, cambios de altura que generan cambios de la presión atmosférica, como lo vamos a ver, o señales químicas como por ejemplo los niveles de glicemia, ¿no? Si uno está en condiciones de hipoglicemia, pues inmediatamente lo que hace es estimular la liberación de glucagón, ¿no? Y bajar la liberación de insulina, ¿no? Entonces, el sustrato mismo, dependiendo de sus concentraciones en sangre, cuando llega a ese órgano, ¿sí?, puede generar esa secreción hormonal. Entonces, todas esas son situaciones relacionadas con la producción de hormonas, ¿no? Lo otro es que la mayoría de las veces uno piensa que el lugar donde se produce son las glándulas, ¿no? Entonces, habla de hormonas, se habla de la glándula tiroides, o habla de la suprarrenal, o habla del páncreas.
Pero también se ha encontrado que las hormonas pueden producirse en otros lugares. Por ejemplo, cuando nosotros nos exponemos al sol, ¿sí? Y que el sol incide en nuestra piel, desde el momento en que, obvio, sin bloqueador, nosotros estamos dándole paso a la producción de una hormona que es la vitamina D, ¿no? Y la vitamina D y su participación en todo lo que es el sistema óseo, muy importante, ¿no? Entonces, el órgano permitió, o desde donde arrancó esta síntesis, porque desde allí, es desde la piel, y la piel no es una glándula. El tejido adiposo, ¿no? Que ahorita se le está asignando esa función como de función endocrina, pero el tejido adiposo produce adipoquinas y esas adipoquinas, muchas de ellas tienen carácter hormonal, ¿no? El tejido adiposo pues no es una glándula. Entonces, sí hay diferentes tipos de órganos que no necesariamente son glándulas para producir las hormonas, ¿no? Otra cosa es la estructura en la cual está organizada la función hormonal. Existe lo que ustedes tal vez han oído en otros espacios, que es el eje hipotálamo-hipófisis. En ese eje hay toda una jerarquía. Ustedes están viendo allí el esquema, en donde en la porción superior, pues, está el hipotálamo, cuya estructura es netamente nerviosa, es un órgano de estructura neuronal. Y luego sigue la hipófisis y la neurohipófisis. La hipófisis cuyas células son epiteliales, ¿no? Y desde cada uno de esos niveles se secretan hormonas. Entonces, las hormonas del hipotálamo influyen sobre la secreción de la hipófisis, por ejemplo. Y esta hipófisis, a su vez, libera hormonas que influyen en la secreción de las glándulas periféricas. Por ejemplo, una célula en la hipófisis que produzca la TSH, y esa TSH llega a tiroides, y en esa tiroides participa en la síntesis de hormonas tiroideas, estimula esa producción, ¿no? Entonces, estas diferentes hormonas están generando cambios en estas glándulas periféricas, como los ovarios, como el testículo, como la corteza suprarrenal, el hueso, ¿no? En todos estos órganos hay producción de hormonas y esa producción de hormonas está regulada por la secreción que hay a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. Por eso se llama eje, están controladas por él de alguna forma. No pasa así en el caso del páncreas, ¿no? El páncreas endocrino tiene una particularidad y es que es suficiente, por ejemplo, que caigan las concentraciones de glicemia en sangre y que esa sangre pase a través de estas células del parénquima pancreático para que con esas concentraciones de glicemia baja estimule la secreción de glucagón e inhiba un poco la secreción de insulina. Sin necesidad, pues, de un comando superior, una jerarquía como el hipotálamo y como la hipófisis. Entonces, estos son otros tipos de secreción que también se producen en el sistema hormonal. Uno a través del eje hipotálamo-hipófisis y el otro por sustrato propiamente dicho, ¿sí? Las concentraciones de esos sustratos en sangre, cómo pueden estimular la producción de la hormona. Las hormonas, digamos que una de las cosas difíciles de las hormonas es cómo se secretan, ¿no? Las hormonas se secretan, la mayoría, de forma pulsátil, o sea, todo el tiempo están dando brincos, ¿no? Miren ustedes aquí en el eje X de todos estos tres gráficos, lo que vemos es el tiempo en horas, ¿no? Y en ese tiempo en horas vemos unos registros de diferentes hormonas, cómo se secretan a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, este par de hormonas, una es el cortisol y la otra es la leptina, que a unas horas del día
las concentraciones son bajas y a otras horas del día las concentraciones son altas, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? En la situación de las hormonas. La melatonina, esta es la tirotropina, y esta que está aquí es la LH. Vemos aquí puras espigas, puros picos, que todo el tiempo está saltando esa concentración de LH. Entonces, esto a veces tiene algunas dificultades, ¿no? Y generalmente lo que ocurre es que un patrón normal de secreción de una hormona se pueda alterar. Entonces ya, si por ejemplo esta hormona se producía más en las horas de la tarde, dígalo así, y menos en las horas de la mañana, para poder ver uno una alteración, pues tiene que mirar si ha tenido algún cambio este tipo de secreción, por ejemplo. Muchas de esas alteraciones se presentan sin ningún patrón y eso hace entonces que sea muy difícil de que se pueda detectar más de una vez qué tipo de alteración ocurre. Aquí vemos las producciones o secreciones dependiendo del tipo de hormona, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo en esta primera imagen es cómo se producen estas hormonas que están descritos su comportamiento cada una con un color, ¿no? Aquí tenemos la azul, que es el estradiol, la verde, que es la progesterona, ¿sí? La amarilla, que es la LH, por ejemplo. Entonces, este es el comportamiento de las hormonas a lo largo de un periodo menstrual, o sea, de 28 días. Y lo que uno se encuentra es que hay unos picos, por ejemplo, cerca a la mitad del ciclo, que son los 14 días, y luego en la segunda fase, o sea, en los segundos 15 días del ciclo, también hay incrementos de esas hormonas. Esto que ustedes están viendo es algo que se debe mantener constante en la mujer en cada periodo. Entonces, ella está en su 14 día del periodo menstrual, pues siempre debe tener la vecindad de estos picos alrededor de ese 14º día. Y no pueden estar ni en el tercero, ni en el quinto, ni en ningún otro día, ¿no? Y lo mismo con estos picos que hay acá. Entonces, esa variación que ocurre cada mes y que permanece a lo largo de ese mes con esa estructura, uno puede decir que es una variación cíclica, ¿no? Porque se cumple cada ciclo mensual. Cada ciclo mensual se está repitiendo la misma gráfica con los mismos comportamientos hormonales dentro de las condiciones normales, ¿no? Si, por ejemplo, lo que sucede es que yo tengo una hormona y sucede, por ejemplo, este cortisol, que en las horas de la mañana, ¿sí? Los niveles de cortisol son altos y ya en las horas de la tarde disminuyen. Entonces yo puedo decir aquí que mi variación es entre las 12 y las 24 horas, o sea, es una variación en un solo día. Ahora, si todo el tiempo es pulsátil, ¿no? Y está teniendo picos, ¿no? Entonces uno está diciendo allí que esa es una producción con una variación pulsátil y cada hormona tiene su propio comportamiento de secreción. Están también las hormonas que se secretan según la etapa vital. Por ejemplo, las de la reproducción varían de acuerdo a la edad. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de los estrógenos. ¿Cómo son los estrógenos en la etapa reproductiva? ¿Cómo están los estrógenos en la etapa menopáusica? ¿Cómo están los estrógenos en la adulta mayor, ¿no? Entonces, ese cambio de estrógenos según la edad, ¿sí? También es un tipo de secreción que es conocida como relacionada pues con la etapa vital en la que se esté desarrollando. Hay algunas hormonas que se secretan y se han asociado con el tiempo de sueño y una de ellas es la hormona de crecimiento, la prolactina.
Se dice entonces, y ha llegado a mostrarse un paralelismo entre lo que es el electroencefalograma y los cambios de concentración de estas hormonas. Y se ven, por ejemplo, la presencia de ondas lindas en el electroencefalograma durante el sueño, que están en forma palarera con incrementos de concentración de la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, hay algunas de esas hormonas que están relacionadas con el sueño. En situaciones ya patológicas, ¿sí?, se presenta que esas hormonas comienzan a producirse en otras estructuras, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sabemos que la ACTH, que es la que tenemos acá arriba, la hormona corticotropa, se produce en la hipófisis, es allá donde ella se produce. Y sucede que aquí se está produciendo en pulmón y en el timo, y se detecta que en los dos lugares puede haber tumor, y que ese tumor está hecho de esas células que secretan este tipo de hormona. Entonces, el individuo con esa alteración patológica, pues él tiene su producción común y corriente de la ACTH, ¿no? Porque su hipófisis está bien. Y tenemos unos niveles de ACTH en sangre, pero si ese ACTH está aumentado porque hay un tumor en pulmón que hace que él se aumente, pues entonces los niveles de concentración en sangre van a estar incrementados. Y esa es una de las, digamos, razones por las cuales se busca esos cambios de concentración en las hormonas, pensando si hay al lado de eso un síndrome paraneoplásico. Y se habla de síndrome porque el incrementar la concentración de una hormona genera muchos síntomas. Entonces, genera un conjunto de síntomas que es lo que a uno le llama síndrome, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una situación pues que pasa en este caso de los síndromes paraneoplásicos, que son condiciones patológicas y las hormonas comienzan a producirse en otros tejidos y a generar cambios, ¿no? Hay una cosa importante en las hormonas dentro de las generalidades, y es que las células que producen hormonas tienen unas características, ¿no? Son células, primero que todo, cuyo la expresión a nivel genético de estas proteínas, ¿sí?, lo que hace que ellas sean especializadas, ¿no? Entonces, habrán las células de la hipófisis que están especializadas para producir prolactina, punto. El gen de la prolactina de esa célula se expresó y por eso allí se está produciendo esa hormona. En otro caso, la producción de corticotropina, por ejemplo. Perdón un momentico. Permítame en un instante que tengo que ir a mirar la puerta por un momento, por favor.
Hola, hola. Hola, profe. Hola, profe. Si me excusan, tuve que bajar un momento. Bueno, entonces estábamos hablando de esto de que corresponde a lo que es la síntesis y el transporte hormonal, ¿no? ¿Están viendo la pantalla bien? Sí, profe. Bien. Entonces, en la síntesis de estas hormonas, pues lo que se sabe es que hay diferentes tipos de hormona. Los grupos principales son hormonas proteicas y hormonas esteroideas. Y dependiendo de esos tipos de hormonas, entonces van a ser, digamos, almacenadas en gránulos o vesículas, ¿no? Entonces, una vez una hormona proteica es sintetizada, se almacena en vesículas. ¿Por qué? Porque como son proteínas, tienen grupos polares, ¿no? O no polares. El caso es que ellas como tales no pueden atravesar la membrana celular. Entonces tienen que hacerlo a través de la fusión de esas vesículas para que puedan secretarse por liberación exocrina hacia el torrente sanguíneo, por ejemplo. Entonces ese es el caso de las hormonas proteicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las hormonas esteroideas? En las hormonas esteroideas lo que se encuentra es que ellas no necesitan almacenarse. Llegó un estímulo, por ejemplo, a esta célula, que es una célula endocrina, y lo que sucede es que esa célula sintetiza la hormona esteroidea y como ella es liposoluble, puede atravesar la membrana y se sale y va a su destino, ¿no? Cosa que no sucede con las hormonas proteicas. Ellas mantienen almacenadas y cuando llega la señal, lo que ocurre es la fusión de las vesículas y la liberación exocrina de su contenido. Se ha encontrado que en este proceso de la síntesis, lo que existen son moléculas más grandes que la hormona. En casi todas las hormonas lo que se encuentra es una preprohormona, ¿no? Y esa preprohormona es una estructura molecular mucho más grande en la cual está insertada esa hormona. Y al interior celular llegan entonces enzimas que clivan esa preprohormona y van clivándola poco a poco hasta que llega su estructura como hormona, ¿no? Y esa hormona es la que tiene la función específica, pues, a nivel periférico. En esta otra imagen lo que vemos es el transporte de esas hormonas, ¿no? Esas hormonas pueden ir por sangre, y en ese caso estamos hablando de un transporte endocrino, o pueden ir por espacio intercelular, y en ese caso estamos hablando de un transporte paracrino, como los neurotransmisores en una sinapsis, ¿no? Ellos migran en un espacio intersináptico. De la misma manera, con las hormonas, entonces, pueden ellos atravesar una superficie intercelular y salir de una célula que la produjo a unirse a un receptor en una célula que la recibe. Estos dos tipos de transporte, el endocrino y el paracrino, se presentan de manera diferente en estos grupos hormonales. Por ejemplo, el transporte endocrino es más en hormonas proteicas, ¿sí? Entonces ahí estamos con la hipófisis, todas las hormonas que salgan de hipófisis, de tiroides, ¿no? Entonces esas van por sangre, aunque también van hormonas esteroideas, ¿no? Las hormonas del páncreas, casi todas esas son hormonas proteicas o hormonas esteroideas que utilizan el sistema endocrino para llegar a su destino. Pongamos, vamos a hablar de un eje, ¿no? Cuando hablamos del eje, entonces quiere decir que vamos a hablar de una hormona que se produce en el hipotálamo, por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotropinas. Esa señal que llega, aquí salió del hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotropina llegó a hipófisis
y permitió que se liberaran las gonadotropinas. Ellas son proteínas. Y luego esas gonadotropinas llegan a testículo y ovarios y allá como hormonas proteicas estimulan la liberación de hormonas esteroideas, ¿no? Porque el estrógeno, la testosterona, todas estas son hormonas esteroideas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos acá. En ese caso, lo que nosotros tenemos es que salen al torrente sanguíneo y se unen a sus receptores. Entonces, todas ellas pueden hacer ese camino y la gran mayoría de hormonas lo está haciendo. Sin embargo, también hay hormonas que utilizan este tipo de transporte paracrino y son hormonas como, por ejemplo, los factores. El factor de crecimiento, el factor de crecimiento nervioso, todos esos factores de crecimiento no utilizan la mayoría de ellos la vía sanguínea para pasar de su punto de origen a su punto de recepción, sino que utilizan espacio intersticial. Hay otro tipo de hormonas, como por ejemplo esta, que lo que hace es producirse y luego unirse a un receptor de la misma célula, ¿no? Y en ese caso estamos hablando de secreción autocrina, produce efecto en ella misma. Entonces, todas estas son los diferentes tipos de síntesis y de transporte hormonal, ¿no? Para ir de un lado a otro. Otra cosa importante en esto es que ese transporte que se da por sangre de esas hormonas van acompañadas de transportadores. Son transportadores que la mayoría de las veces son proteínas. ¿Por qué? Porque si se van solas, muy fácilmente pueden ser clivadas por enzimas y no alcanzan a llegar a su destino. Entonces, el transportador como que protege a estas hormonas de las proteasas y ese es un punto. Y lo otro es que la hormona no puede transportarse solo a punta de difusión, sino que estas moléculas transportadoras favorecen ese traslado de esas hormonas de un lugar a otro. Bien, la mayoría de las hormonas tienen transportadores, ¿no? Y esos transportadores también son depósitos. Son depósitos, ¿por qué? Porque ellos tienen la hormona unida cuando van por sangre y la van desuniendo, la unen y la desunen. Mientras la tienen unida, la tienen como depositándola, como parte de esa unión molecular, ¿no? Entonces, si se llega a bajar, por ejemplo, esa concentración libre de la hormona, que es la que se une al receptor, entonces ese transportador le puede ceder otra hormona para que vaya y se una al receptor. Por eso entonces se habla de que esos transportadores son depósitos migratorios de las hormonas. No solamente son transportadores, sino ni tampoco solamente protegen a las hormonas, sino que además de eso las guardan transitoriamente mientras son utilizadas. Bien, entonces la regulación, por ejemplo, de las señales, dependiendo de si esa hormona va por sangre o si esa hormona va por espacio intersticial, tiene algunas características importantes, ¿no? Y es que la distribución por el torrente sanguíneo, ¿sí?, va haciendo que esa hormona, a la medida que va migrando, vaya generándose como una dilución de esa hormona, ¿sí?, hasta que llega a su receptor. Allá en el receptor, entonces, pueden pasar varias cosas. Que ese número de receptores, por ejemplo, en esa célula, va a depender de qué cantidad máxima puede unirse esa hormona, ¿no? Entonces, de la cantidad total de receptores. También depende de que otros ligandos fuera de la hormona quieran unirse a ese receptor y entonces terminen haciendo competencia esos otros ligandos.
que el ligando que se va a unir o el receptor se metabolicen, ¿no? Se transformen. Y entonces eso también va a alterar la unión de esa hormona a su receptor. Entonces todo esto va a afectar, si la hormona no se está uniendo perfectamente al receptor, va a afectar lo que se produzca al interior de la célula por su efecto, ¿no? Entonces esas son cosas que son importantes tener en cuenta. Lo otro en relación a la señalización paracrina, ¿sí? Es cuando las hormonas pasan por ese espacio intersticial, ellas lo que están es en una cercanía entre una célula y otra. Y en ese paso, cuando ya el transporte no es endocrino sino paracrino, la hormona está pasando de una célula a la otra. Son espacios muy pequeños, esas distancias, poco lo que puede hacerse de difusión. Hay proteasas que también pueden destruir a la hormona, ¿sí? Hay proteínas que también transportan a las hormonas, ¿sí? Y es muy importante qué distancia tienen que recorrer, cuál es la distancia de difusión, ¿no? Eso en relación, digamos, a los tipos de transporte. Bien. Nosotros entonces, una vez ya esa hormona ha sido transportada de un lugar a otro, llega a su receptor. Y aquí tenemos una imagen, como la que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, las hormonas en sangre circulan en concentraciones muy pequeñas. Perdón un momentico. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez esa hormona llega a su receptor, luego de que ya ha sido transportada en sangre, esa hormona llega a su receptor. Después de unirse con ese receptor, genera, por ejemplo, esto que está aquí es la insulina uniéndose a su receptor. La insulina es la barrita azul, no sé si la alcanzan a ver. Y estos son este es el receptor de la insulina. Una vez la insulina se une a ese receptor, ella fosforila, miren ustedes todos estos grupos fosfatos que hay aquí, una serie de proteínas, ¿sí? Y cuando les fosforila, esas proteínas se activan y desencadenan cascadas diferentes para producir efectos. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo la cascada, esta proteína que es la PI3K, ¿sí? Está generando la cascada que en últimas a lo que lleva es a que se inserte un transportador de glucosa en la membrana celular. Entonces es toda una serie de reacciones químicas que hacen que ese transportador se inserte en la membrana celular. Toda esta cascada. Esta otra cascada de acá, que es por otra proteína fosforilada, también llega a núcleo y allá en núcleo va a incrementar la transcripción de proteínas que intervienen en las vías metabólicas para que se produzcan los efectos al interior de esta célula. Entonces, esa es otra cascada. Otra cascada tiene que ver, por ejemplo, con la incidencia sobre cada una de estas enzimas y estructuras que lo que están haciendo es generando una multitud de efectos, ¿no? Las hormonas en general se encuentran en sangre a concentraciones muy pequeñas, ¿no? Estas concentraciones son entre, por ejemplo, 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12 molar. Imagínense, de nanomolar a picomolar. Son concentraciones extremadamente pequeñas en sangre.
¿Y es por qué? Pues porque con esas concentraciones, cada molécula lo que hace... Ay, Dios mío, perdón. Silencio. Ya. Con esas concentraciones, entonces, es suficiente para que se produzcan toda esta serie de efectos. Aquí vemos, por ejemplo, que hay, ustedes ven en la gráfica, en el fondo de esa gráfica, ven un verde en el fondo, pero ese verde tiene diferentes tonos, digamos así. Hay un verde más claro, este verde es un poco más oscuro y aquí un verde más claro. Eso lo que está representando, digamos, en esa gráfica, es todo el conjunto de reacciones químicas y vías metabólicas, ¿sí?, que están influenciadas por esta hormona que es la insulina. O sea que la insulina genera efectos dentro de todas estas vías metabólicas, ya sea a través de la fosforilación o la desfosforilación o a través de síntesis de enzimas que cambian, digamos, como la velocidad en que se producen las reacciones metabólicas. Un ejemplo, si yo estoy aumentando la síntesis de proteínas, ¿cierto? O aumentando el almacenamiento de glucosa porque hay un exceso de glucosa intracelular y hay que incrementar los almacenes como glucógeno, entonces esa glucosa tiene que unirse para volverse glucógeno. Entonces, la insulina lo que hace es favorecer que determinadas vías metabólicas predominen sobre otras. Y eso se produce en general por esos dos mecanismos, ¿no? Mecanismos que pueden ser a través de la fosforilación, como están viendo ustedes acá, o a través del cambio de la síntesis de enzimas que participan en esas reacciones metabólicas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que de este núcleo, esta célula, se incrementa la síntesis de una fosfatasa, ¿cierto? Que lo que está haciendo es participando en esta reacción química entre el paso de una enzima, glucogenosintasa, sin fosforilar a la forma fosforilada, ¿no? Y eso como lo hizo a través de una síntesis de una proteína que está participando en esta reacción. Entonces esos son los dos mecanismos que utilizan las hormonas para controlar cómo debe de ocurrir el metabolismo a nivel intracelular. A través de fosforilaciones o desfosforilaciones, poniéndole fosfatos o quitándoselos a las proteínas, o incrementando la síntesis de enzimas que participan en vías metabólicas o en la síntesis, en la contracción muscular, que también están presentes, por ejemplo, muchas vías metabólicas que favorecen la producción de ATP. Entonces, esos son como los mecanismos principales mediante los cuales las hormonas están influyendo en la producción de efectos en sus diferentes tejidos. Hay una situación importante y es la acción hormonal, ¿no? Las hormonas pueden participar en un evento masivamente juntas, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, del ejercicio. Cuando se está realizando ejercicio, nosotros tenemos cambios sistémicos, ¿sí? Porque es que el ejercicio es un estímulo para generar cambios sistémicos. Entonces, uno estaba con una frecuencia de reposo y ahora tiene la frecuencia aumentada. Uno estaba con una respiración en reposo y ahora se incrementó. La circulación
hubo un cambio en la redistribución de sangre. La temperatura corporal estaba a 37 grados y ahora se subió. Estamos a 38, 39 por la contracción muscular que calienta el cuerpo, ¿no? Entonces, todos esos cambios que ocurren en el cuerpo con el ejercicio, muchos de ellos entonces están mediados por sistemas hormonales. Entonces, aquí vemos un ejemplo, el glucagón, el cortisol y la epinefrina en ejercicio. En el ejercicio, después de un tiempo, ya se consume la glucosa que hay, o se baja la glucosa que hay en sangre, y eso entonces genera una respuesta a nivel del páncreas, ¿no? Y pues cuidando la glucosa hay muchas hormonas, ¿sí? Y fuera de eso, cuando se hace ejercicio se incrementan las catecolaminas que están actuando como hormonas, y esas catecolaminas van al corazón, y en corazón, por ejemplo, tienen que ver con el incremento de frecuencia cardíaca, ¿no? O van al centro respiratorio y tienen que ver con el incremento de la ventilación. Entonces, ese conjunto de hormonas cambia en ese momento que se está haciendo el ejercicio, y cada una de ellas está generando una multitud de efectos para responder a esa nueva demanda, que es el tener el músculo en movimiento a diferencia de tenerlo en reposo, ¿no? Entonces, esa es una manera de actuar las hormonas. La otra es, por ejemplo, si se incrementa la insulina, por ejemplo, una condición de hiperglicemia, que se incremente la insulina, pues entonces el glucagón disminuye, ¿no? Porque si está aumentada la glucosa en sangre, pues lo que hay que hacer es que esa glucosa se meta a los tejidos, ¿cierto? Pero no generar más producción de glucosa. Entonces, son acciones complementarias, pues, entre los diferentes hormonas, como una manera también de actuar, ¿no? Que es una acción hormonal complementaria. Y sucede, pues, o se observa mucho entre la insulina y el glucagón. Cuando la insulina está alta, el glucagón no desaparece, él está allí, está disminuido, pero está, ¿no? Y lo que está tratando es como de balancear, ¿sí?, esos niveles de glucosa en sangre. Entonces, en el caso de estos cambios que pueden producirse por cualquiera de estas hormonas, lo que está ocurriendo entonces es esas acciones que acabamos de ver. Acciones que generan cambios en la fosforilación o cambios en la velocidad de transcripción para generar niveles de proteína de diferente concentración. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, profe. Ya. En condiciones patológicas, por ejemplo, en condiciones, y eso se observa mucho, los jóvenes para verse un poco mejor con las, a nivel de físico, entonces comienzan como a forzar un poco esos cambios musculares, y entonces muchos de ellos, o en el deporte mismo, reciben testosterona, y testosterona a unas concentraciones altas. Imagínense que estas hormonas están entre 10 a la menos 9 y a 10 a menos 12, y pasar de picogramos a miligramos, eso es una cantidad inmensa, ¿no? Y esas hormonas, cuando llegan a sangre, pues se hacen ver como concentraciones altísimas y a generar sus efectos, ¿no? Porque las hormonas esteroideas tienen sus efectos a nivel mental y a nivel periférico. Y con el tiempo, cuando ya la gente se vuelve asidua con estas altas concentraciones de testosterona, se han reportado casos. Esto genera síntomas a nivel mental, por ejemplo, se ha reportado psicosis mezclado con depresiones.
Se han reportado cambios, por ejemplo, a nivel de las mamas, ¿sí? Secreción, o sea, galactorrea, cambios obviamente a nivel muscular, pero también hay cambios en la producción de espermatozoides, ¿sí? Entonces, todo eso lo que hace es generar unas alteraciones, un ruido de fondo, porque lo que está generando es un cambio hormonal a unas concentraciones muy altas. Muy bien, dejemos por hoy acá. Ya nos veríamos en la próxima clase el viernes. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchísimas gracias.